Dicen que el lugar más frío del planeta también guarda los secretos más calientes de la historia humana. Un continente cubierto por kilómetros de hielo, sin ciudades, sin carreteras, sin testigos. La Antártida. Un desierto blanco donde el tiempo parece detenido, y donde los rumores hablan de criaturas imposibles, experimentos secretos y estructuras que no deberían existir. Bajo su superficie congelada se esconde un archivo silencioso, un registro de cosas que el mundo ha olvidado, o que alguien quiere mantener ocultas. Desde sonidos inexplicables captados en el fondo del océano, hasta bases militares perdidas, fósiles gigantes y formas imposibles vistas por satélite. Cada capa del misterio parece más profunda que la anterior. Hoy descenderemos por ese abismo helado. Exploraremos el iceberg de la Antártida y descubriremos qué hay detrás de sus historias más oscuras, desde criaturas legendarias hasta teorías prohibidas. Prepárate, porque el hielo tiene memoria. Y algunos secretos no quieren ser encontrados. La Antártida. Un continente blanco, silencioso y casi completamente inexplorado. El último rincón del planeta donde el ser humano apenas ha puesto los pies y donde cada hallazgo parece desafiar las leyes conocidas de la biología. Bajo sus glaciares se esconden lagos intactos durante millones de años, cuevas de hielo que respiran gas metano y océanos subterráneos donde la luz del sol jamás ha penetrado. Allí, donde el frío supera los 80 grados bajo cero y el viento puede arrancar rocas del suelo, la vida no solo sobrevive, se reinventa. Durante décadas, la ciencia ha explorado sus costas, perforado sus capas de hielo y analizado sus criaturas. Y, sin embargo, la Antártida sigue siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta. Porque entre descubrimientos reales y rumores imposibles, este continente ha generado un catálogo de historias que se mueven entre lo documentado y lo prohibido. Algunos aseguran que bajo el hielo hay ecosistemas intactos desde el tiempo de los dinosaurios. Otros hablan de experimentos secretos, bases ocultas y criaturas que la ciencia no se atreve a mencionar. Pero todo comienza con hechos reales, con sonidos, fotografías y registros que todavía hoy desconciertan a los investigadores. Y así empieza nuestro descenso en el iceberg de los misterios de la Antártida. Desde los enigmas confirmados por la ciencia hasta los relatos más profundos y escalofriantes de este continente helado. En 1997, un grupo de investigadores de la Agencia Nacional Oceánica de Estados Unidos registró algo imposible. Un sonido tan potente que fue captado a miles de kilómetros de distancia, a través de micrófonos submarinos instalados en el Océano Pacífico, cerca de la Antártida. Aquel ruido fue bautizado como The Blob. Un nombre simple para un fenómeno que sigue sin una respuesta definitiva. El sonido duró apenas unos segundos, pero su intensidad era tan enorme que ningún animal conocido podría haberlo producido. Los científicos compararon su patrón con los ruidos biológicos de grandes criaturas marinas y descubrieron que el blob tenía una firma orgánica. Un pulso natural, como si algo vivo, algo gigantesco, se moviera en las profundidades del océano. Durante años, se especuló con todas las posibilidades. ¿Podría ser un monstruo marino desconocido? ¿Una criatura prehistórica, sobreviviente del tiempo de los leviatanes? O quizás, una anomalía natural que la ciencia todavía no comprendía. En 2012, se ofreció una explicación oficial. Los investigadores afirmaron que se trataba del sonido de un iceberg partiéndose, lo que llamaron un terremoto de hielo. Sin embargo, había algo que no encajaba. El blob tenía un patrón rítmico, casi biológico, algo que las fracturas del hielo no reproducen. Y además, provenía de una zona específica. Un punto solitario al sur del Pacífico, no muy lejos del continente blanco. 2 años más tarde, en 1999, otro sonido desconcertante fue captado por los mismos micrófonos. Esta vez lo llamaron Julia. Era un ruido grave, prolongado, que duró más de 1 minuto. Parecía venir de un solo punto en el mapa, un lugar remoto, oculto bajo el hielo antártico. La explicación científica fue similar, un iceberg encallando en el fondo marino. Pero, otra vez, el patrón biológico volvió a aparecer. Un tono orgánico, irregular, como si algo respirara. Desde entonces, Julia y The Blob se convirtieron en los 2 mayores enigmas acústicos del océano moderno. Y aunque los científicos cerraron el caso con explicaciones geológicas, muchos oceanógrafos y aficionados a lo desconocido siguen convencidos de que esos sonidos no pertenecen a la Tierra, al menos, no a la que conocemos.
En lo profundo del Pacífico Antártico, donde la presión destruiría cualquier submarino, quizás algo aún se mueve. Algo tan antiguo, tan inmenso, que el océano mismo vibra con su presencia. Durante millones de años, la Antártida fue muy distinta a como la conocemos. Antes de ser un desierto helado, fue un continente verde, cubierto de bosques y lleno de vida. Y los fósiles encontrados bajo su hielo cuentan una historia que parece salida de un sueño. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el del megapingüino antártico, una criatura que vivió hace unos 37 millones de años y que podía alcanzar casi 2 metros de altura. Su nombre científico es Palaeodiptes clecosquii, y según los registros fósiles, pesaba más de 100 kilos. Imagina una bandada de aves así caminando sobre la nieve o lanzándose al agua helada, gigantes, silenciosas, dominando las costas de un continente que todavía no estaba cubierto de hielo. El megapingüino fue el depredador de su tiempo, un símbolo de la megafauna perdida que habitó el sur del planeta. Pero incluso en el presente, la Antártida sigue guardando criaturas dignas de leyenda. En 2007, pescadores neozelandeses capturaron en el mar de Ross a un ser que hasta ese momento muchos consideraban un mito, el calamar colosal. El ejemplar medía casi 10 metros de largo y pesaba más de 450 kilos. Su cuerpo era masivo, sus tentáculos, cubiertos de ganchos afilados, y sus ojos, del tamaño de platos, estaban diseñados para detectar cualquier movimiento en la oscuridad absoluta. Era la primera vez que un ejemplar adulto era capturado vivo. El hallazgo confirmó que estos gigantes realmente habitan las profundidades antárticas. El calamar colosal se convirtió en una de las pruebas más contundentes de que el océano aún guarda secretos. Si una criatura así puede existir sin ser vista durante siglos, ¿qué otras podrían esconderse bajo el hielo eterno? En 2023, se difundieron imágenes de una medusa colosal capturada en video cerca de la Antártida. Se trataba de Stygiomedusa gigantea, una especie casi invisible para la ciencia. Su cuerpo translúcido parecía una campana de niebla que flotaba entre la oscuridad y de él colgaban tentáculos de más de 10 metros, moviéndose como velos en un sueño. Por su aspecto, la apodaron la medusa fantasma. Y aunque su existencia está comprobada, verla en acción fue un evento único. Su imagen recorrió el mundo como una aparición, una criatura de otro planeta, moviéndose en las aguas más inhóspitas de la Tierra. Y no fue el único hallazgo reciente. Ese mismo año, los científicos anunciaron el descubrimiento de un animal que parecía salido de una pesadilla, un lirio de mar apodado la fresa de 20 brazos. Su nombre científico es Promachocrinus fragarius. A más de 300 metros de profundidad, los investigadores filmaron a este ser con un cuerpo rosado y abultado, parecido a una fresa, del que emergían 20 brazos largos y delgados que se movían lentamente, como si el océano respirara con él. El hallazgo confirmó que la Antártida sigue albergando formas de vida desconocidas, criaturas que parecen ajenas al planeta. Y cada vez que una cámara desciende unos metros más bajo el hielo, la sensación es la misma, estamos viendo un mundo que la ciencia apenas empieza a comprender. Bajo los cielos del sur, nada es imposible. Ni las criaturas del pasado, ni las que aún esperan ser descubiertas. A esta altura, sabemos que la Antártida es mucho más que un desierto helado. Es un continente vivo, con montañas sumergidas, lagos ocultos bajo kilómetros de hielo y criaturas que parecen desafiarnos desde el fondo del abismo. Pero hay algo más, algo que se escapa a los márgenes de la ciencia. En 2016, un equipo de investigación ruso perforó el hielo para estudiar el lago Vostok, una masa de agua líquida sepultada bajo más de 4 kilómetros de hielo. El lago había permanecido sellado durante al menos 15 millones de años, aislado del mundo exterior desde que la Antártida se congeló por completo. Cuando las muestras de agua finalmente fueron extraídas, los resultados dejaron a los científicos desconcertados. En ellas se encontraron microorganismos desconocidos, consecuencias genéticas que no coincidían con ninguna especie conocida en la Tierra. Un 86% del ADN recuperado no correspondía a ninguna forma de vida catalogada. Los medios hablaron de vida alienígena bajo el hielo, aunque los científicos fueron más cautos, calificando los hallazgos de anómalos. Pero la idea quedó flotando, ¿podría haber ecosistemas enteros que evolucionaron en aislamiento total? Y ese no es el único caso. En 2018, un grupo de científicos británicos bajó cámaras al fondo del mar de Ross, esperando filmar un paisaje desierto.
En cambio, encontraron algo que nadie había visto antes. Anémonas que vivían al revés, incrustadas directamente en el hielo, con sus cuerpos ocultos dentro de las grietas y sus tentáculos colgando hacia abajo, buscando alimento. Era como si el océano hubiera cambiado de lógica. Las criaturas parecían desafiar las leyes biológicas básicas, viviendo en un entorno sin luz, sin calor y sin superficie estable. Más tarde, otro hallazgo dejaría a todos sin palabras. Una expedición filmó al llamado cangrejo yeti, una criatura de aspecto fantasmal cubierta de filamentos blancos que le dan una apariencia peluda. Sus brazos parecen moverse en un gesto hipnótico, como si bailara bajo el agua. Pero no es una danza, los filamentos sirven para cultivar bacterias de las que luego se alimenta. Es literalmente un ser que cría su propia comida en su cuerpo. Estas formas de vida, imposibles en apariencia, parecen surgidas de un laboratorio o de otro planeta. Y sin embargo, están ahí, moviéndose en el silencio absoluto del fondo antártico. Pero hay descubrimientos que van aún más lejos. En 2020, un equipo de investigadores que perforaba el hielo a 900 metros de profundidad encontró un objeto que los dejó sin respuesta. En las imágenes de la cámara subacuática se veía una masa ovalada, semitranslúcida, de unos 30 centímetros de diámetro, que parecía pulsar lentamente, como si tuviera un ritmo interno. Los científicos lo apodaron la cosa, o The Thing, en homenaje a la película de Carpenter. Al principio creyeron que era un huevo fósil, pero al analizar las grabaciones más de cerca notaron que el objeto parecía moverse por sí mismo. Nunca se recuperó físicamente, y la perforación fue sellada poco después. El hallazgo quedó en los registros como anomalía no identificada. Y si esto parece salido de la ficción, hay un detalle que inquieta aún más. Algunos informes no oficiales mencionan que poco después de aquel hallazgo, el área fue cerrada a futuras perforaciones por razones ambientales. Nadie volvió a explorar ese punto exacto. Entre los científicos circula una broma oscura. Que la Antártida no solo es un laboratorio natural, sino una caja negra de la historia del planeta. Un lugar donde se guardan secretos que no deben abrirse. Bajo kilómetros de hielo, donde la luz no existe y la presión puede aplastar el acero, el continente blanco guarda sus propias reglas. Y quizá, algo más que simples fósiles. En este punto, dejamos atrás lo conocido. Entramos en el nivel más profundo del iceberg, el territorio donde la ciencia se mezcla con los rumores, y las fronteras entre lo posible y lo imposible se deshacen bajo el hielo eterno. La primera de estas historias surge durante la Segunda Guerra Mundial. En 1938, la Alemania nazi envió una expedición a la Antártida. Su misión oficial era buscar nuevas rutas y recursos para la industria ballenera, pero con el tiempo, esa explicación empezó a sonar poco creíble. Los registros muestran que el barco Schwabenland transportaba más que simples instrumentos científicos. Entre su carga había planeadores, cámaras aéreas avanzadas y un equipo de ingenieros encabezados por el capitán Alfred Richter. El área que exploraron fue bautizada como Neuschwabenland o Nueva Suabia. Décadas después, documentos desclasificados de distintas agencias de inteligencia hablaron de estructuras metálicas y túneles excavados bajo el hielo. Según los rumores, los nazis habrían construido una base secreta, capaz de sobrevivir en el aislamiento del continente blanco. Algunos creen que esa base fue destruida al final de la guerra, otros dicen que fue ocupada por otra potencia, y hay quienes aseguran que nunca dejó de funcionar. Uno de los casos más inquietantes relacionados con esto ocurrió en 1947, durante la Operación Jump, dirigida por el almirante estadounidense Richard Byrd. La misión, oficialmente, buscaba estudiar las condiciones polares. Sin embargo, Byrd regresó antes de lo previsto, con pérdidas humanas y materiales inexplicables. Meses después, en una entrevista con un periódico chileno, el almirante declaró que Estados Unidos debía prepararse ante la posibilidad de que aviones enemigos pudieran volar de polo a polo con velocidades increíbles. Sus palabras fueron interpretadas como una advertencia. ¿Había visto algo que el público no debía saber? Desde entonces, las teorías se multiplicaron. Algunos aseguran que Byrd se enfrentó a tecnología avanzada, restos de experimentos nazis o incluso artefactos de origen desconocido ocultos en cavernas bajo el hielo antártico. Y si eso parece demasiado, hay otro elemento que alimenta el misterio. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por un almirante turco del mismo nombre.
En él aparece la costa de la Antártida, sin hielo. 5 siglos antes de que la ciencia moderna siquiera confirmara su existencia. ¿Cómo pudo alguien cartografiar un continente que estaba completamente cubierto? Los defensores de la teoría alternativa afirman que el mapa es una copia de documentos mucho más antiguos, creados por una civilización avanzada que conocía el planeta antes del último periodo glacial. ¿Podría ser que bajo el hielo se escondan las ruinas de algo más antiguo que nuestra historia? Exploraciones satelitales han revelado estructuras simétricas, líneas y formas que parecen artificiales, enterradas a cientos de metros de profundidad. Las imágenes no son concluyentes, pero bastaron para reavivar la idea de una ciudad perdida bajo el hielo. Algunos la llaman la Atlántida Blanca. Otros la vinculan con los mitos sumerios o incluso con los relatos del Génesis. Y aún queda un último punto en el abismo del iceberg, la teoría de la Tierra hueca. Según esta idea, la Antártida sería una de las entradas a un mundo interior, una enorme caverna subterránea habitada por una civilización avanzada que habría permanecido oculta durante milenios. Aunque la ciencia rechaza esta teoría, documentos antiguos y testimonios anómalos siguen alimentando el mito. Incluso hay quienes aseguran que las luces vistas desde los satélites polares no son auroras, sino la evidencia de actividad subterránea. Sea mito o verdad, la Antártida continúa siendo el último gran misterio del planeta. Un lugar donde la historia, la ciencia y la imaginación chocan como los témpanos en la oscuridad del océano austral. Y mientras el hielo siga cubriendo su superficie, los secretos del continente blanco permanecerán a salvo, esperando el día en que alguien, por accidente o por curiosidad, los despierte. La Antártida sigue allí. Silenciosa. Intocable. Vigilando el mundo desde el extremo del planeta. Durante siglos, ha sido testigo de todo, la era de los descubrimientos, las guerras, y las teorías que buscan explicar lo que el hielo aún esconde. Pero, ¿y si esas historias no fueran solo mitos? ¿Y si bajo el hielo existiera algo que cambie todo lo que creemos saber sobre la Tierra? Los satélites seguirán observando. Los científicos seguirán perforando. Y nosotros, seguiremos preguntando. Porque el verdadero misterio no está en lo que se ve, sino en lo que aún permanece congelado, esperando a ser despertado.